Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. El próximo sábado comenzaremos nuestros cultos en el templo. Vamos a reiniciar en el templo nuestros cultos, así que están invitados los que viven aquí en London y en Kitchener para que nos reunamos juntos a adorar al Señor. Vamos a orar, vamos a iniciar nuestro culto de hoy. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Mi esposa va a empezar orando. Muy buenos días para todos mis hermanos que ya están conectados, aquellos que se han puesto ya en línea y los que están allá sin mostrarnos que están conectados. Pero para todos reciban un buen día, muchas bendiciones, que el Señor les dé este día mucha palabra para seguir adelante. Y qué bendición que podemos reunirnos para glorificar el nombre del Señor. Así que adorémoslo porque Él es digno de toda alabanza. Dios Santo, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias por este día porque es una oportunidad de volvernos a reunir, de volver a tener comunión con nuestros hermanos, aunque sea de lejos. Pero en espíritu estamos unidos para glorificar tu nombre. Gloria a tu Bendigo nombre, a cada familia que está conectada, aquellos que están enfermos, pon tu mano de sanidad en sus cuerpos, los que están angustiados, que tu Espíritu Santo los llene de paz, de alegría y de tranquilidad, que toda ansiedad sea quitada de sus corazones, que este día sea un día para glorificarte, para exaltarte y para decirte que tú eres el único Dios maravilloso, el único Dios santo y verdadero Dios. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra provisión, nuestro ayudador. Muchas gracias, Señor. Este tiempo lo ponemos como una ofrenda delante de tu presencia. Recíbela porque va de nuestro corazón, que tenemos un corazón listo para escuchar tu palabra, para cantarte, para recibir cada bendición de parte de tu mano. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a cantar. Gloria al Señor que podemos cantar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en la Biblia de Jerusalén. Y vamos a leer Job capítulo 2. Listo, ahora sí ya tenemos audio. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a recibir lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Job capítulo 2 versículo 1 dice: un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? Respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad, y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Contestó el Satán a Yahvé: piel tras piel, el hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima, dáñalo en los huesos y en la carne. Te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvé al Satán: le dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Su mujer le dijo entonces: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios todo lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Naamá. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor.
Job. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que el diablo no le pudo arrebatar a Job. Quiero que hagamos una oración en este momento. El pastor Jason Jiménez en Bogotá, el jueves pasado tuvo un accidente, se cayó de una escalera y cayó sentado y está comprometida la columna vertebral del pastor Jason Jiménez. Los médicos tienen programado hacerle cirugía este próximo martes, pero yo creo que Dios puede hacer un milagro y que no tengan que hacerle cirugía si nosotros oramos y le pedimos al Señor que ponga su mano y arregle la columna vertebral de Jason. Jason es el pastor de la iglesia Gracia y Paz en Bosa, Bogotá. Entonces vamos a orar por él. Por favor, únase con nosotros a esta oración. Padre, en este momento te suplicamos por Jason, Señor. Tú eres todopoderoso. Lo que pasó con eres él grande y lo ves en este majestuoso, momento, Señor. Allá en la clínica, Padre, Señor, glorifícate, y pedimos Señor. ahora en el precioso nombre de Jesús que tú pongas tu mano de poder y de sanidad sobre su columna, donde se resintió, donde estuvo la fractura. Tú puedes reconstruir por favor, y hacer nuevo lo que se haya dañado, Señor. Dios. Tú ya has hecho milagros en Jason y has creado un río nuevo. Ahora creemos que tú puedes poner crear, tu Señor, mano otra de vez, sanidad. si es necesaria toda Cualquier su columna cosa que esté vertebral. Y quebrantada, pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres gloria a tu nombre. en la salud de Jason, bendito Señor. eres, Jesús. Bendice a Yadira, Gracias, bendice Señor. a sus hijos, Señor. Sí, Señor. Glorifícate en la iglesia, Bendice allá la en familia, Bosa. Dios. Dales Familia, fortaleza Rafael, a los a miembros todos de la aquellos, iglesia, Señor. Gracias Y por pedimos todo, también Señor. por Miriam y Rafael, los padres de Sí, Jason, Señor, que tú los bendiga, glorifícate, los Dios ayude, santo. los cuide, Señor. Fortalécelos, Oh, Dios, que tu porque gracia y también tu poder se necesitan tu manifieste, ayuda cada Señor, día. sobre la vida Gloria a de Jason en Dios. este momento. Gracias en el precioso Aleluya. nombre de Jesús. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Les recuerdo que el próximo sábado 18 vamos a volver a hacer nuestros cultos presenciales en el templo. Bueno, les deseo que tengan una semana muy bonita, que Dios me les bendiga y hasta otra oportunidad. Chao. Chao, chao, bambina, decían en la propaganda allá en Bogotá. Muy bien. Nosotros vamos a tratar aquí de explorar las tres cosas que Satanás no le pudo robar a Job, no se las pudo quitar. Ya hemos leído el capítulo completo de Job, del segundo capítulo, y hemos visto allí algunas cosas bien interesantes. Y de lo que vamos a hablar es de el diablo no puede quitarnos lo que nosotros hemos decidido retener a pesar de las circunstancias que tengamos. Algunos han dicho que la enfermedad de Job fue una enfermedad que duró 19 años. Yo escuché esto por allá en los años 80. Escuché a alguien que estaba un poco informado sobre esto y él fue quien nos dijo que eran 19 años. He leído en otros comentarios y es difícil poner de acuerdo a los intérpretes de la Biblia en cuanto al tiempo en que Job estuvo enfermo. Pero sea como sea, yo creo que con la experiencia nuestra durante estos 18 meses de pandemia, nosotros podríamos decir que hemos retenido nuestro amor, nuestra fidelidad a Dios, o de pronto somos de los que ya sucumbimos ante eso y nos dejamos quitar eso de nuestra vida. O quizás por el contrario, hemos perdido todo anhelo y todo deseo del Señor. Hay cosas que dependen de nosotros, no dependen ni del diablo ni de las circunstancias que nos rodean, pero es más nuestra decisión acerca de esas cosas. Nosotros decimos que, bueno, no lo decimos nosotros, la Biblia lo dice, que Job lo perdió todo, pero realmente él no perdió
las cosas más importantes. Hubo cosas que Satanás no pudo arrebatarle. Yo tengo, son muchas, pero yo saqué una lista de 3 cosas que Job no se dejó quitar de Satanás. ¿Cuál fue la primera cosa que Job no se dejó quitar de Satanás? El diablo no pudo quitar la alabanza de la boca de Job. Cuando a él le traen las noticias de toda esa desgracia de que sus hijos murieron, que el ganado se murió, que todo se acabó, Job dice lo siguiente: Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la exclamación de Job en medio del dolor. Yo les hablaba el domingo pasado acerca de cómo en Job podíamos ver la soberanía de Dios. Y es que Job es esa persona que quizás más nos puede enseñar acerca de la soberanía de Dios. Por eso Job dice aquí, dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, había una palabra de alabanza aún en medio de la adversidad. No importa la situación que nosotros estemos atravesando, no permitamos que el diablo, el que siempre vino para robar, para matar y destruir, no permitamos que el ladrón nos gane la victoria robando la alabanza de nuestra boca. Mire, el apóstol Pablo dice en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice que demos gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Cuando estamos en dificultades, cuando viene la adversidad, como lo que hemos estado viviendo durante estos 18 meses, algunos seguramente han tenido tremendas dificultades económicas porque no se ha podido ir a trabajar. Otros perdieron su trabajo. Otros han tenido que reinventarse en qué hacer para conseguir el dinero para alimentar a la familia. Siguen las restricciones, por ejemplo, a nivel de iglesia. Es triste, lamentable que muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas en forma definitiva por varios factores. Uno de los factores que influyó en algunas, no en todas, pero sí en algunas, fue la parte económica, porque los miembros de la iglesia, una vez tuvimos que cerrar los templos, los miembros de la iglesia se olvidaron que el pastor come, se olvidaron que la iglesia tiene gastos. Por ejemplo, en un país donde yo tengo unos amigos, me decía uno de ellos, yo tuve que entregar el local, eso fue como al tercer mes de la pandemia, yo tuve que entregar el local porque no sabemos cuándo podemos reabrir. Yo no puedo estar pagando renta por un local que no puedo usar. Y aparte de eso, pues vino la parte de que los miembros dejaron de ofrendar, de diezmar, de dar sus ofrendas al Señor. Entonces él decidió entregar el local. Gracias a Dios ya hoy abrieron, buscaron un nuevo local, fue de bendición. Pero otros no pudieron reiniciar sus cultos porque cerraron el lugar, entregaron los locales para no pagar arriendo. Imagínense usted pagar 12, 18 meses de arriendo sin estar usando el lugar. Poco complicado el asunto. Pero escúcheme, en medio de todas esas dificultades que hemos vivido, en medio de esas circunstancias que nos ha traído la pandemia, tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Mire, el lenguaje del reino de Dios es la alabanza. El lenguaje del reino o del principado, más bien de las tinieblas, es la queja. Cuando una persona se queja demasiado, es una persona que está utilizando el lenguaje del principado de las tinieblas. Pero una persona que alaba a Dios en medio de todas las circunstancias es una persona que ha aprendido el lenguaje del reino de Dios. Note que Job se mantuvo en esa misma actitud y en esa misma posición todo el tiempo. Usted lea el libro de Job y va a encontrar pasajes en los que Job como que
uno ve que ya está casi para colgar la toalla, como decimos nosotros. Pero en medio de esos momentos en que Job está discutiendo con sus amigos o discutiendo con Dios, Job, en medio de todo, él encuentra siempre palabras para reconocer que su vida está en las manos de Dios. Entonces la primera cosa que Satanás no le pudo arrebatar a Job fue la alabanza. La alabanza. Aprendamos a alabar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Sea económica, sea familiar, sea lo que sea la crisis que estemos viviendo, démosle gracias a Dios. Quizás usted ha leído muchas veces y le han predicado muchas veces de la vida de José, un muchacho que se ganó el desprecio de sus hermanos por los sueños que tenía, por las visiones que tenía. Aún el padre de José, Jacob, llegó un momento en que también se enojó con él por causa de los sueños y las revelaciones que Dios le daba. Y cómo José sufre primero el desprecio de sus hermanos, después es vendido por sus hermanos, llega como esclavo a Egipto, en la casa de Potifar. Allí Dios comienza a bendecirlo, pero viene una circunstancia tan adversa que lo manda a la cárcel. Está en la cárcel, están dificultades grandes allá en la cárcel, pero pasa algo con el faraón, tiene un sueño, José va y de parte de Dios lo interpreta, y José es puesto como el segundo. Después de faraón, José era el hombre más importante en todo Egipto. Cuando él se encuentra con los hermanos, después de hacerles unas pilatunas, él les dice a los hermanos, les dice: ustedes no me vendieron y no se preocupen por eso, no fue que ustedes me vendieron a mí, no, es que Dios tenía todo preparado para que este momento de dificultad hubiera alguien que me extendiera la mano, no solamente a mi familia, sino a todo mi pueblo. José vio en medio de las dificultades la mano de Dios. Aprendamos a ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, buenas y malas. Aprendamos a ver la mano de Dios, y eso es lo que nos da a nosotros siempre una palabra de agradecimiento, de alabanza, de adoración a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace en nosotros y con nosotros. La segunda cosa que Satanás no pudo quitarle a Job fue la integridad. La integridad. Yo hice una pequeña reflexión, recién comenzaba a hacer reflexiones para el canal de YouTube acerca de Job, y tomé ese pasaje donde la esposa de Job le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Resulta que el hecho de que Job mantuviera la integridad en medio de las dificultades, en medio de todo lo que estaba viviendo, era tan visible que aún su esposa, que era la persona más cercana y que era quien más podría juzgar a Job si llegaba a ser un poquito falto de integridad, por eso ella en ese momento quizás también de angustia, de dolor, porque no voy a justificar a la esposa de Job, desde luego que no, pero piensen en una mujer que lo tiene todo, una mujer que tiene sirvientes, una mujer que tiene dinero, una mujer que puede comprarse la ropa que desee, una mujer que puede... Job era muy rico, entonces él tenía una esposa que seguramente la mantenía con las mejores prendas, con los mejores perfumes, la mejor casa, y de un momento a otro ¡pah!, todo se esfumó. Entonces ella sí no está como muy contenta con Dios por eso, y por eso le dice a Job en el versículo 9 del capítulo que leímos, Job 2, versículo 9, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Los momentos difíciles hacen que la mayoría de los hombres perdamos la integridad. No hay nada más difícil de mantener que la integridad. Y hay algo terrible en esto, que una vez perdida la integridad, una vez que usted la haya perdido, es muy difícil volver a recuperar. Pensemos en los hombres que... voy a darles un ejemplo.
Lo voy a dar porque me viene a la mente en este momento, porque estuve escuchando unos comentarios en una emisora acerca de Mónica Lewinsky y el presidente que era en ese momento de Estados Unidos, y el incidente que hubo con Bill Clinton. Entonces el periodista decía: mire, han pasado ya creo que más de 30 años, 41 de cuánto hace que pasó eso. Y él dice, pero eso ya es imposible borrarlo de la mente del mundo entero. Ya ese es un evento que ya quedó ahí registrado, y puede ser que a partir de eso Bill Clinton nunca más haya sido infiel, pero ese solo evento mancha la vida de Bill Clinton y la forma en que la manchó. Es muy fácil perder la integridad en la parte sexual, es muy fácil perder la integridad en la parte económica, es muy fácil perder la integridad en muchas áreas de nuestra vida, pero sobre todo en los momentos más difíciles y de más carencia en nuestra vida es cuando más fácil nosotros podemos perder la integridad. Muchos pastores, muchos ministros han perdido la integridad en los aspectos económicos porque han o recibido dineros, por ejemplo, del narcotráfico, o se han prestado para el lavado de dinero, o ellos han metido la mano en el tesoro de la iglesia y han tomado el dinero que es de la iglesia para sus propios beneficios. Hay muchas formas en que en la parte económica pastores han perdido su integridad. Y es muy complicado. Un pastor que es presionado por la sociedad, es presionado por las doctrinas de ahora de la prosperidad, y ese pastor está arrancado, no tiene ni casa ni carro, y hasta se cree que de pronto él llegue a pensar que ni siquiera es hijo de Dios, y le ponen el dinero al frente, y él puede perder la integridad en un momento así fácil. Job ha perdido todo, escuche, todo, absolutamente todo lo ha perdido. Ahora, lo último que le queda por perder a Job es su esposa, porque parece que aquí la perdió, cuando ella le dice a él: ¿aún retienes tu integridad? Mire, todas las esposas del mundo dieran todo lo que fuera, todo el dinero, todo lo que ellas son, para que su esposo fuera íntegro. Pero esta, la esposa de Job, lo reta a que él deje la integridad. ¿Todavía eres íntegro? En estas circunstancias, ¿de qué te sirve la integridad? ¿Te ha servido de algo el ser íntegro? Y es la misma discusión que Job hace después en el libro. Presenta de qué valió cuando él dice, por ejemplo, ni siquiera he mirado con codicia sexual a la Virgen, dice Job en un momento. Yo he tratado bien a mis empleados, a mis obreros. Es decir, Job mismo sabe que él es íntegro de su propia... Pues, ¿qué está pasando? Entonces, note que en el versículo 10 dice: pero Job no pecó en todo esto, no habló nada en contra de Dios. Por el contrario, Job, en medio de esas circunstancias difíciles, él mostró su integridad, y nosotros en medio de las dificultades puede ser que sintamos que nuestra integridad tambalea, pero Job le dice a su esposa, le dice a su mujer, le dice: a ver, mujer, vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no vamos a recibir lo malo. De Dios puede venir lo bueno y lo malo. ¿De qué está hablando Job? Está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace lo que le viene en gana, y nosotros somos subalternos, nosotros somos su creación, y todo lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por lo que pasa en nuestra vida, sea bueno o sea malo. Algún propósito tiene Dios con nosotros en medio de la dificultad y en medio de la enfermedad, de la crisis económica, de la crisis familiar. Dios tiene algo ahí en medio de todo eso, porque nuestra vida está en las manos de Dios. El Salmo 91 dice que nuestra vida está escondida en Dios. Usted lee los salmos y va a encontrar en muchos lugares que los salmos dicen que Él es nuestra roca, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro escudo, que Él pelea por nosotros. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, nosotros debemos de mantener nuestra integridad para dar gloria a nuestro Dios.
Job no pecó. Aunque la esposa lo empujó a que él perdiera su integridad, sin embargo, Job no perdió su integridad. Se mantuvo íntegro delante de Dios y Dios conocía el corazón de Job. Por eso Dios, permítame utilizar este término, Dios se arriesgó con el diablo al dejar que el diablo hiciera con Job lo que quisiera. Pero Dios sabía quién era Job y por eso Job mantuvo su integridad hasta el final. Qué bueno que Dios nos viera a nosotros en la misma manera en que vio a Job, ¿verdad? Y que Dios pensara de nosotros acerca de nuestra integridad, porque eso es lo que resalta Dios delante de Satanás. ¿Ha visto un hombre tan íntegro como Job en la tierra? Y la primera vez el Señor le permite al diablo que le quite todos los bienes. Ahora, en esta ocasión del capítulo 2, lo que Dios permite que el diablo haga con Job es que le caiga una enfermedad. Y fue una enfermedad terrible. Dice la Biblia misma, dice que el olor que expedía el cuerpo llagado de Job hacía que vinieran y le dejaran la comida a cierta distancia porque no se podían acercar a él por el hedor de la piel de Job. Entonces le dejaban la comida en cierto lugar, se retiraban y Job venía a recoger su comida. No era fácil la situación de Job. Y si fueron 19 años de preguntarle a Dios, de hablar con Dios, de discutir con sus amigos, de tratar de buscar la causa por la cual él estaba ahí. Pero nunca nadie se imaginó que era la confianza misma que Dios tenía en Job la que llevó a que él viviera esa situación. De pronto la próxima vez que usted esté en momentos difíciles, piense la vida de Job y también de pronto vale la pena que pensemos un poquito en lo que dice el apóstol Pablo en los Corintios. A ver, he hecho mano de mi memoria, creo que es en la primera a los Corintios 10:13, donde Pablo dice que Dios no nos va a poner una carga más difícil que la que podemos llevar. Yo lo he ilustrado siempre con un bulto de cemento. En Colombia los bultos de cemento normalmente son de 50 kilogramos. Entonces hay personas que cargan un bulto con mucha facilidad. Otros se pueden cargar 2-3 bultos de esos de cemento al hombro. Yo realmente nunca pude con más de un bulto, con dificultades, podía levantar un solo bulto. Pero siempre lo he ilustrado con eso. Dios sabe que yo puedo levantar 50 kilos, entonces Dios no va a poner nunca una carga de 51 kilos. Es más, Dios no va a poner ni siquiera los 50 kilos. Dios pondrá por mucho 49 kilos, porque Él sabe hasta dónde yo resisto. Él sabía cuánto podía aguantar Job. Él sabía cómo Job no iba a perder su integridad, no iba a perder la alabanza ante una circunstancia como esa. Desnudo vine, desnudo me voy, no hay problema. Dios gobierna el asunto. Y la tercera cosa que el diablo no le pudo arrebatar a Job fue la fe. La fe. Yo pienso que en este caso se está hablando de esa fe que es fe fruto del Espíritu Santo. Porque esa fe es la que nos mantiene a nosotros fieles a Dios. Esa fe es fidelidad. Fidelidad. La fidelidad tiene que ver con mantenerme siempre en el camino de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea adverso a mi vida, yo me voy a mantener fiel al Señor. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Qué declaración esta, ¿verdad? Esta es una inyección de fe. Cada vez que nosotros estemos en dificultades y podamos repetir desde el fondo de nuestro corazón, yo sé que mi Redentor vive y algún día se va a levantar para ayudarme y sostenerme. Entonces, esa fe que es la fe inamovible, la fe como fruto del Espíritu Santo, esa fe que nos va a mantener en medio de las dificultades, de las luchas, esa fe que mantuvo al apóstol Pablo, esa fe que mantuvo a los cristianos del primer siglo, que a pesar de ser perseguidos, torturados, se mantuvieron fieles al Señor, esa fe que han mantenido algunos a través de la historia de la iglesia. La época en que la Iglesia Católica persiguió a los cristianos fue una época bien difícil,
Pero muchos, aunque estaban siendo torturados, permanecieron fieles al Señor. Esa es la fe que tiene Job aquí en este momento. Yo sé que mi Redentor vive. No tengo plata, no tengo hijos, mi esposa me abandonó, mis amigos vienen supuestamente a consolarme, pero lo que hacen es juzgarme y mandarme al infierno. Pero no importa que esté todo en contra mía, lo único que yo sé es que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Mire, no vamos a permitir nosotros que Satanás nos robe ahora ese preciado fruto de la fe en nuestra vida. Es por eso que nosotros necesitamos fomentar el fruto del Espíritu en nuestra vida, porque el fruto del Espíritu es eso, fe, fidelidad. Y también vamos a fomentar eso de no perder la fe, reconociendo a Dios como Señor, como soberano. Si usted cree en la soberanía de Dios, usted sabe que usted está en las manos de Dios, usted sabe que usted nunca va a escapar de las manos de Dios. No va a escapar. ¿Por qué no va a escapar? Porque usted está en la mano de Dios. La Biblia dice que estamos en el hueco de la mano de Dios. Es decir, Dios hace la mano de esta manera. Miren, en esta posición Dios pone la mano. Y cuando estamos ahí en la mano de Dios, y nosotros queremos salirnos para un lado o para el otro, Dios voltea la mano así, la voltea así. Cuando ya estamos muy necios y queremos saltar, Él cierra la mano, y por eso nunca vamos a escapar del hueco de la mano de Dios. Por esa razón, porque Él siempre nos va a sostener en su mano. Él es Dios, Él es soberano, Él quiere lo mejor para nosotros, y no debemos dejarnos robar la fe, porque Satanás eso es lo que quiere, robarnos la fe, quitarnos la fe. Pero con Job no pudo, con nosotros tampoco podrá, porque Job no tenía algo que usted y yo tenemos hoy, el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y en el nombre de Jesús nos podemos levantar sobre toda circunstancia, sabiendo que Dios está ahí para ayudarnos y defendernos. Tengamos la convicción de que seremos recompensados en nuestro corazón. Cuando sentimos que estamos desfalleciendo, o sea, ya nosotros creemos que ya no hay fuerzas para seguir. Escúcheme, nuestros ojos verán al mismo Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Mire, voy a leerle el texto como está en la Nueva Versión Internacional. Dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Tremendo como lo dice la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Dice Job: un día yo voy a perder mi piel. Un día ¿de qué está hablando Job? De la muerte. Yo sé que voy a morir un día. Yo voy a ver a mi Redentor ahora, pero si no lo veo ahora no importa, porque cuando ya se haya ido la vida, al abrir mis ojos en esa nueva vida, veré a Dios. Les decía que el diablo puede quitarnos los lugares de reunión, puede quitarnos nuestra economía, puede quitarnos nuestra vida lúdica, puede quitarnos nuestra salud. Todos en esta pandemia hemos sufrido eso. Pero de nosotros depende si nos dejamos robar el gozo, la integridad y la fe. Recordemos Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que han escuchado esta palabra. Y te ruego que tú hables, Señor, a la mente y al corazón de cada uno, Señor. Así como el diablo no pudo robarle a Job estas tres cosas, yo te pido que nos des a nosotros la suficiente fortaleza y nuestra suficiente dependencia de ti para que nosotros no perdamos ni el gozo, Señor, ni la integridad, ni la fe, sino que siempre tengamos palabras de adoración y alabanza para ti, sabiendo que tú vives para siempre. Gracias, Señor.
Bendito es tu santo nombre. Gracias, Padre. Te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.